Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Muchas gracias por estar acá y acompañarnos. Soy Gabriela Barajas, soy parte de la red Facilitando Cambios AC y seguimos dándoles la bienvenida a este curso de capacitación basada en el paquete de servicios esenciales para mujeres y niñas que enfrentan violencia y que está dirigido al funcionariado público en los municipios de Ciudad Juárez y de Chihuahua en Chihuahua. El día de hoy vamos a estar compartiendo con el tema con el tema, uno de los temas del módulo de servicios judiciales. Vamos a abordar el tema 2, que es atención con debida diligencia y sus principios rectores. Para este tema nos da mucho gusto poder contar con la presencia de la licenciada Argelia López, quien es abogada feminista, es defensora de derechos humanos, además forma parte de la sociedad civil organizada, y bueno, entre todas las otras cosas que haces, Argelia, pues acompañas a personas en situaciones de vulnerabilidad, principalmente mujeres, niñas, niños y adolescentes, pero también a personas de los pueblos y comunidades originarios y a personas de la comunidad LGBTTI. Y pues bueno, para ese tema nos da mucho gusto tenerte por acá, Argelia. Sabemos de toda tu experiencia y justo por ello es que nos interesó mucho que pudieras platicarnos un poco o un mucho sobre este tema que vamos a abordar el día de hoy. Voy a cambiar la pantalla y mientras lo hago, si quieres saludarnos, presentarte, para que también te vayan reconociendo. Muchísimas gracias. Es un placer compartir con ustedes. Me siento muy honrada de que tomen en cuenta un poquito mi opinión. Pues como lo mencionabas tú, tenemos experiencia desde el acompañamiento jurídico de mujeres, niñas, niños, adolescentes, pueblos y comunidades originarias y en la comunidad LGBTIQ+, en procesos legales en los que buscamos pues accesarles a la justicia, ¿no? A través de los recursos que nos permite la legislación tener y buscándole también por ahí para incentivar y motivar que existan modificaciones incluso en niveles parlamentarios. Muchas gracias, Argelia. Y pues vamos a ir abordando este tema si aceptan nuestra presentación. ¿Eh? Déjenme la grande. Se tarda un poquito, pero ahí va. No te Listo. preocupes. Pues bueno, decíamos hace un momento, vamos a abordar el tema 2, que es atención con debida diligencia y sus principios rectores. En este módulo, que está dirigido sobre todo al personal de las instituciones y dependencias que tienen que ver con los servicios judiciales, sin dejar de lado, pues obviamente también a las policías, que también forman parte de este tipo de servicios. Y pues bueno, la pregunta obligada para poder iniciar, Argelia, es ¿qué es esto de la debida diligencia y cuáles serían estos elementos que la conforman? Muy bien, muchas gracias. Mira, yo creo que la debida diligencia se trata o es básicamente el actuar, ¿no? Con prudencia, el tener una actividad en la que podamos no medirla por una norma absoluta de decir este es el paso 1, este es el paso 2, sino atendiendo y analizando el contexto de cada hecho y a través de los principios rectores, ¿no? Que tenemos y que vamos a ver un poquito más adelante. Pero es muy importante señalar que la debida diligencia es una obligación estatal. Voy a mencionar mucho el tema de las obligaciones estatales porque debemos ver al Estado, a México, como un ente que tiene obligaciones frente a las personas que han sido víctimas de alguna vulneración a sus derechos humanos. Entonces, la debida diligencia viene desde todos los ámbitos de acción del Estado, desde un primer respondiente hasta una autoridad jurisdiccional que se encarga de impartir justicia. La debida diligencia tiene que ver entonces con todas estas características de actuar garantizando en todo momento los derechos de las personas y el acceso a la justicia de las personas como uno de los principales derechos que tiene cualquier víctima de una violación a derechos humanos. Sí. Y pues básicamente hay que tomar en cuenta también en la debida diligencia, pues que tenemos características muy particulares.
Y como lo señalaba hace un momento, pues es esta responsabilidad que tiene el Estado de atender de manera directa, de manera responsable a la persona, porque no es algo generalizado, sino tiene que ubicarse la obligación estatal de manera personal con las víctimas, porque cada característica de la víctima es diferente, cada víctima, cada hecho victimizante es diferente uno del otro. Y pues las características de la debida diligencia tiene que ver con la pertinencia, con la calidad, con la calidez, con la eficacia, con la expertise, entre otras, de la autoridad que está desarrollando la atención, ¿no? a las personas víctimas, y pues en este caso con ello se garantiza una atención dirigida con debida diligencia. Y lo que hablábamos, que se busca con la debida diligencia la tutela efectiva de la reparación del daño integral de las víctimas, que también se incluye dentro del acceso a la justicia. Y esto es relacionado a que la debida diligencia nos permite nivelar estas estructuras de ejercicio de poder que pudieron posibilitar que se ejerciera violencia contra las otras personas y que se causara el daño que es lo que estamos atendiendo o analizando en el caso particular de los derechos humanos. Entonces, hablar de debida diligencia es hablar de las obligaciones que cada instancia gubernamental o que cada instancia estatal tiene frente a la persona que acude a denunciar o a buscar la justicia. Ok, entiendo. Y justo esta cuestión de nivelar no es que queden a la par, sino es poder como reducir un tanto todo lo que llevó a esta situación de vulneración de derechos, ¿no? Es como que no sea tanto, digamos así, la brecha en la que la persona que al final resultó afectada o siendo víctima de una situación de violencia, pudiera acceder o pudiera alcanzar de alguna manera este ejercicio de sus derechos. Exactamente. Entonces, la debida diligencia, como lo veíamos, tiene mucho que ver con la manera en la que se recibe a las víctimas. Justamente la pregunta que venía en la diapositiva siguiente nos permite hablar sobre lo que es el trato digno y preferente a las víctimas. El trato digno, yo creo que tiene mucho que ver con tratar a las víctimas como lo que son personas, y tienen esta calidad humana, les da dignidad. Y parte de la debida diligencia es tratar con esta dignidad a las personas, que además debemos entender, ¿no? El contexto de los hechos de que fueron víctimas, pues quebranta de alguna manera esta dignidad. Por lo tanto, como hablábamos ahorita, es en los distintos espacios en los que se atiende a una persona, pues desde un primer respondiente tiene que ser una atención digna. No sé, vamos a hablar a lo mejor de una mujer víctima de alguna modalidad de violencia. Si llama a una autoridad de Dirección de Seguridad Pública Municipal, pues desde esta primera atención que se da en la llamada al 911, tiene que ser una atención con calidad, una atención con dignidad, una atención donde la persona víctima se siente escuchada, se sienta comprendida, que haya empatía desde la manera en la que se responde, desde la manera en la que se cuestiona la información, hasta el momento en el que llegan los elementos de seguridad pública a brindar el auxilio, sin que existan estos prejuicios, ¿no? Luego que hay hacia las víctimas, de que consideramos muchas veces o las ponemos en una condición como si ellas fueran las responsables del hecho victimizante. Precisamente el tratar con dignidad es la capacidad que tenga la autoridad de recibir la información y de hacer sentir a esa persona que se le está brindando la atención por el hecho de ser una persona, no por el hecho de que es la obligación estatal, ¿no? O sea, simplemente la parte en la que las autoridades también son personas, y esta obligación estatal que tienen las hace ser personas con obligaciones específicas del trato digno. Insisto, es hasta esta parte del recibir con un buenas noches, buenos días, buenas tardes, sin hacer gestos, sin estar de mal humor, porque ya la persona le hizo trabajar a la autoridad. Entonces, y esta parte es bien importante, porque este trato digno tiene mucho que ver también con
la búsqueda de una manera diligente y adecuada de la verdad de los hechos que se están denunciando, desde la autoridad investigadora, este primer respondiente que ya le indicó, no sé, a la mujer víctima dónde están las instancias donde debe denunciar, incluso si es necesario se haga el traslado de la mujer víctima a las fiscalías o al área de juzgados familiares para alguna medida de protección, y luego la atención digna que se debe brindar. Y precisamente es reconocer que este ejercicio debe ser, que el ejercicio de poder está desequilibrado, ¿no? En perjuicio de la víctima, y ese es el punto en el que debemos recalibrarle a la víctima esta condición de estar en condiciones de igualdad y de seguridad. Entonces, el trato con calidad humana va desde la primera atención hasta todas las actividades que realizas a lo largo de tu actividad como un agente estatal. Y este tema del trato digno y preferente a las víctimas es priorizar las necesidades de las víctimas o de las personas sobrevivientes más allá de las circunstancias procedimentales y de las propias personas agresoras, obviamente siempre y cuando no se vulnere el debido proceso y los derechos humanos. Pero soy muy ejemplificativa, no sé, si estamos atendiendo un proceso en el que hay una mujer víctima de violación y por su decisión está presente en una audiencia, pero el juzgador o la juzgadora advierten que ya se encuentra en una situación en la que necesitan una contención psicológica, porque a lo mejor el escuchar lo que está pasando o el ver a su agresor en el mismo espacio o aunque esté en una sala aparte, el hecho de escuchar al agresor le altera las emociones, pues hay que poner una pausa al desarrollo de la secuela procedimental y atender a la mujer víctima. Incluso ver la posibilidad de que tenga medidas de seguridad no adicionales que le garanticen a ella esta estabilidad emocional. O si estamos en la denuncia, a lo mejor que las preguntas no sean tan lascivas para ella. Si mi manera de preguntar estoy viendo que le genera algún tipo de desequilibrio emocional o de afectación emocional, cambiar mi manera de preguntar. O si estoy hablando con niñas y con niños, pues de alguna manera entender que no es el momento en el que quieren hablar. Y aunque estamos dentro de un proceso, darles ese espacio, porque también cuando estamos hablando de estos grupos vulnerables, pues tenemos estas características, ¿no? No vamos a tener en la misma condición a un niño de 5, 6 años, a una niña de 3 años, que a una persona adulta que logra ubicarse en esferas de tiempo, espacio, lugar. Entonces, esto tiene mucho que ver con el trato preferente a las víctimas. No es que tengan una valía mayor que otras personas, pero sus situaciones específicas nos hacen como Estado tener esta obligación de procurarles bienestar a lo largo del proceso. Esta es la debida diligencia, es decir, tratarles con los derechos que tienen. Procurar bienestar, decías, y esta parte también, bueno, todo lo que has venido diciendo, incluso desde el inicio, cuando nos dices, bueno, el trato con calidad humana y el trato digno, no solamente tiene que ver con una cuestión de ser amable, que es importante, ¿no? Sino incluso con temas que ya el funcionariado que nos acompaña ha estado viendo desde con el primer módulo en el básico y en el primer tema de este módulo en el que se habla de perspectiva de género y de derechos humanos, y que hablamos de otros enfoques transversales en el primer módulo, en el módulo básico donde hablábamos de el enfoque, de la perspectiva de género, el enfoque de derechos humanos como base de todos los demás enfoques, este enfoque de interculturalidad que además, bueno, ha ido cambiando el nombre, pero tiene también una razón de ser este cambio de nombre que significa lo mismo, es cómo hacemos para incluir a todas las personas con sus diferentes características sin discriminarlas, sino esto que le llaman en uno de los temas la discriminación positiva, que más bien viene a poder identificar estas diferencias, pero que estas diferencias sirvan para poder garantizar los derechos de estas personas con esas características en específico. Y ya ibas también nombrando ahorita, ¿no? Estos enfoques de niñez, de derechos de las niñas y los niños, este enfoque de juventudes, que también lo comentabas. No es lo mismo el hablar con un niño o una niña que con un adolescente o una persona adulta, una mujer o incluso una persona de uno de los pueblos originarios, porque de acuerdo a su contexto y su momento de vida,
nos requerirá como funcionarias y funcionarios tener estrategias específicas para poder darle la atención que necesita. Exactamente, y esto con lo que venías mencionando, el tema de la discriminación positiva, tiene mucho que ver con darle igualdad de condiciones a las personas, porque posiblemente la persona agresora es una persona que se encuentra en un espacio privilegiado, ¿no? Es una persona educada, es una persona mestiza, que tiene un empleo, que tuvo una educación por lo menos básica, que sabe leer, que sabe escribir, que tiene un empleo, frente a posiblemente una víctima de pueblos originarios, que incluso el tema de la comunicación les es complicado, que el comprender cómo es el proceso judicial les puede también resultar complicado, y el tenerle una persona traductora, una persona que le auxilie y que le entienda, no es que estemos discriminando a la persona agresora o al resto de los intervinientes, sino que estamos colocándole a la persona víctima en una situación de igualdad, y estamos hablando de este equilibrio, ¿no? Que debe ser en cualquier proceso o en cualquier secuela procedimental de las personas víctimas con el resto de las personas que participan en una audiencia, porque a lo mejor yo como juzgadora tengo un lenguaje maravillosamente jurídico y tengo un nivel de doctorado, pero si mi capacidad de comunicación no es suficientemente efectiva para que la víctima me entienda, porque a lo mejor si la víctima no me entiende, ¿a qué me refiero con la expresión de que voy a imponer medidas cautelares? Y no entiende el trasfondo, no estoy logrando comunicarme adecuadamente, y eso deja a la mujer víctima, al hombre víctima, al niño, a la niña, a la persona de pueblos originarios en un estado completo de desigualdad e incluso de la imposibilidad de llegar adecuadamente a la reparación del daño, porque también hay que entenderlo desde este punto. La reparación del daño tiene que ver con situaciones muy personales de la víctima, porque a lo mejor yo no busco que encarcelen a mi agresor, pero la parte en la que no entiendo la secuela procedimental, si me están proponiendo una salida alterna y no la entiendo y me niego a esa salida alterna, ya me vulneraron mi derecho a entender el proceso y a tener una justa reparación del daño de manera integral. Así es, Argelia, muchas gracias. Y te paso a la siguiente. Bueno, aquí yo creo que vamos a tocar el tema de, en este primer respondiente, esta primera etapa de un proceso, cómo la investigación es básica, que en esta investigación exista una debida diligencia. Porque esto implica los derechos de las víctimas, ¿no? Conocer la verdad, que permite conocer las circunstancias en las que ocurren los hechos que llevaron a la persona a la situación victimal, el deslindar las responsabilidades de los particulares como el Estado, y garantizar la debida reparación del daño y estas garantías que tiene que dar el Estado de no repetición. Por eso es importante que se analice el contexto, y la debida diligencia no nada más va en el trato digno, sino va en que yo como autoridad haga todas las diligencias necesarias en tiempo, en forma, para que logremos recabar información suficiente para que a la hora de que pasemos a otra etapa podamos obtener todo lo que implica el acceso a la justicia, ¿no? La posibilidad de una sanción al agresor, la posibilidad de cuantificar una reparación del daño económica, la posibilidad de entender el contexto en el que se dan los eventos para poder garantizar la garantía de no repetición. A lo mejor, no sé, voy a poner un ejemplo. Durante la investigación estoy analizando una situación de un hecho victimizante de una persona menor de edad, de una niña, y el agresor es el papá. Entonces, yo en mi debida investigación debo analizar todos los contextos y analizar cuáles también van a ser las medidas de reparación adecuadas para esta niña, porque a lo mejor implica que yo como autoridad investigadora, a la hora de que acuso dentro de la reparación del daño, también pida que el juzgador o la juzgadora penal hagan lo suficiente y lo necesario para enterar a un juzgador o a una juzgadora familiar que también analice todo este otro contexto de los derechos que tienen derivados de la paternidad del agresor de la niña, que forma parte también de una reparación integral del daño. Ponerle medidas de garantía de no repetición, como es el analizar el tema de los talleres. Aquí en Chihuahua, el Tribunal Superior de Justicia cuenta con un grupo reflexivo para hombres, que tiene pocos años de que inició, y dan un número aproximado de sesiones, acompañando por parte de expertos, terapeutas expertos, a hombres que han generado violencia. Pero a lo mejor dentro de mi
actividad como juzgadora, puedo también imponer el hecho de realizar alguna pericial posterior a que terminen el número de sesiones para entender si realmente cumplieron el objetivo o si nada más la persona agresora acudió porque fue una obligación que le impuse y realmente no hubo un efecto positivo en su manera de ver el mundo, en su manera de construir, ¿no?, las relaciones con otras personas. Entonces, creo que la debida diligencia en el tema de la investigación implica el estar en tiempo y forma, porque a veces se presenta la denuncia, pero con las cargas que tiene el Estado, luego se vuelve eterna el tema de la investigación. Aquí en Chihuahua hay una sobrecarga para las fiscalías, que son las instituciones investigadoras, que a veces esta sobrecarga que el Estado no alcanza a visibilizar genera un retraso en el acceso de las personas a la justicia. No sé, el hecho de que a veces no hay recursos suficientes o no hay personal suficiente, ya no se hicieron las entrevistas que se tuvieron que realizar o ya no se acudió a la escena donde ocurren los hechos para realizar las diligencias suficientes, desde recabar muestras o analizar, vaya, el contexto, porque no hubo tiempo o porque no hubo personal suficiente, o a veces el personal no está capacitado porque, no sé, ya terminaron su academia para ser ministerios públicos, pero les falta sensibilidad, sensibilización para atender a niñas, a mujeres, a pueblos originarios, o ya llegó una persona perteneciente a pueblo originario y ya la hice esperar 6 horas porque no tenía una persona traductora que me ayudara para que la comunicación fuera eficaz, ¿no? Entonces, creo que todo esto de la debida diligencia no nada más va con el actuar de la institución propiamente, sino las obligaciones incluso del Estado de crear condiciones suficientes para que las autoridades actúen con esta debida diligencia. Y que tiene que ver con una de estas 3 acciones y obligaciones que tienen los garantes de derechos, ¿no? Finalmente es asegurar que existan, como decías tú, las condiciones, no nada más es que tenga el personal, sino que el personal esté capacitado. Que además de estar capacitado y tener todos estos cursos y demás, también sea sensible, sea empático y entienda esta parte del enfoque centrado en la víctima. Y que además, bueno, existan otras condiciones de contexto, etcétera, etcétera, pero tiene que ver justo con esta parte de ser garante de derecho y en el momento en el que yo me convierto en funcionario público, me siento en mi escritorio, o me subo a mi patrulla, o estoy dando este servicio en el que estoy trabajando, pues tendré que empezar a hacer lo necesario para que se garantice, en este caso, pues esta debida diligencia y en este caso, pues por ejemplo, la investigación, que no solamente se quede en 3 pasos y decir, no lo puedo hacer pues porque no hay. Exactamente, y como lo mencionas, o sea, yo creo que hay que analizar precisamente los componentes de la debida diligencia para entender que es una obligación completa del aparato estatal, no nada más de cada autoridad en específico, sino es como una suma, ¿no? Si este hace bien su paso, este otro también hace bien su trabajo, el de acá abajo también va a poder tener elementos suficientes para desarrollar a cabo su función, ¿no? Entonces, la oficiosidad es principal y es básica en los componentes de la debida diligencia, porque la investigación debe desarrollarse de oficio por parte de las autoridades competentes, es decir, si no tengo a la víctima a mano, pero ya tengo a alguien que me dio noticia del hecho victimizante, yo empiezo a investigar y localizo a la víctima para hacerle valer sus derechos. La oportunidad. No esperar hasta que venga a hacer la denuncia, sino si ya sé que está sucediendo una situación victimizante, tengo que actuar. Exactamente, porque muchas veces, no sé en otros estados, pero aquí en Chihuahua tenemos un despunte muy grande de violencia sexual infantil, de violencia contra las mujeres. El tema de la pandemia nos hizo un sedacito, ¿no? Y salieron así, a borbotones, todo lo que tiene que ver con la violencia basada en género, de violencia contra personas menores de edad. Entonces, a lo mejor mi vecina ya advirtió que yo estoy siendo víctima de violencia familiar o de que mis hijas o mis hijos son víctimas de violencia sexual y le habló a las autoridades. Y esa simple llamada es la que alerta y que la que obliga a la autoridad a actuar de manera oficiosa y oportuna, es decir, la investigación inmediata, que se lleve a cabo en un plazo razonable, porque a lo mejor ya fui a denunciar yo,
Pero lo que te decía, el tema de todas estas condiciones estatales de las autoridades investigadoras, que o no hay personal suficiente o no hay recursos suficientes, ya la investigación que tal vez duraba 3 meses ya se extendió 1 año, y ya me hiciste a mí esperar 1 año en esta investigación, y eso me genera una revictimización tremenda. Entonces la oportunidad de la investigación es básica, porque el plazo razonable implica todos estos elementos que tiene que ver con que la investigación a lo mejor no va a ser express, porque hacerla express dejaría en un estado de indefensión a la víctima, pero sí hacerla de manera oportuna, de manera rápida, de manera eficaz y sobre todo propositiva, ¿no? Que tiene que ver mucho con todo el tema que abarca el garantizar de manera integral los derechos humanos de las personas víctimas. Competencia, que la investigación sea realizada por profesionales competentes y empleando procedimientos apropiados, es decir, lo tomaremos más adelante, pero el Estado mexicano, lamentablemente, en una sentencia que se da por hechos ocurridos en Ciudad Juárez, es condenado, ¿no?, por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y de ahí surge esta necesidad de la especialización en las personas investigadoras, las personas que colaboran con la investigación, es decir, peritas y peritos que tengan esta perspectiva de género, este enfoque de derechos humanos, esta especialización en conocer cómo levantar evidencia de alguna escena del hecho victimizante, el saber cómo atender, cómo realizar un peritaje de manera adecuada que cumpla requisitos específicos que creen convicción en una autoridad judicial. Tiene también mucho que ver la debida diligencia con la independencia y la imparcialidad de las autoridades investigadoras, es decir, esta posibilidad de las distintas autoridades de actuar desde su investidura. Ministerio Público no depende de otras autoridades, es el rector de la investigación inicial, y cuando llegamos ante un tribunal de control ya tenemos a esta otra autoridad que de alguna manera dirige, pero sigue siendo autónomo el Ministerio Público porque no depende de que le den permiso, y esto nos ayuda mucho a que las víctimas tengan un acceso oportuno a la justicia, y la exhaustividad que la investigación debe ser a través de todos los medios que hay para lograr esclarecer la verdad de los hechos y poder de esa manera dar una sanción oportuna a la persona responsable. Y esta exhaustividad también se relaciona mucho con los derechos de las víctimas a tener una reparación del daño adecuada, porque esta exhaustividad también tiene que ver con no solo el hecho victimizante, sino todo lo que se desencadena en perjuicio de la víctima a raíz de este hecho victimizante, ¿no? Desde los gastos que tiene que erogar para poder ir a poner simplemente esa denuncia, hasta todas las consecuencias emocionales y físicas que le pueden generar. Y otro de los componentes que yo creo que también debe ser puesto como en el foco más grande, que es la participación que tienen derecho las víctimas a tener de la investigación. Es decir, la víctima es la principal herramienta que tenemos para obtener información, y desde ahí el trato digno para no revictimizarle y constantemente estarle preguntando, pero la información que nos dé o que nos proponga tiene mucho que ver con este derecho de participar, de dar elementos, de dar herramientas para poder tener el acceso a la justicia. Aquí en Chihuahua hemos observado que, por ejemplo, la codificación procesal nacional no contempla en ciertas circunstancias la participación de una asesoría jurídica, que es un derecho básico para las víctimas. Nombrar a una persona perita en derecho como su acompañante, ¿no? Porque no es representante, es un acompañante que le permite tener un acceso oportuno a la justicia. Entonces, no sé, si vamos a hablar de salidas alternas, una suspensión condicional del proceso, donde ya hay todos los requisitos de procedencia, pero uno de ellos es la oposición fundada de la víctima. La codificación nacional nos dice que tiene que ser oposición fundada de la víctima, pero la práctica nos lleva a entender que la víctima a veces puede decir, no quiero porque no me repara, no me siento reparada con esta salida alterna. Y a veces hay juzgadoras o juzgadores que no logran interpretar en beneficio de la víctima y le niegan a la asesoría jurídica esta participación, que es una persona perita en derecho que puede dar una argumentación suficiente con fundamentación y motivación en esta oposición, o la misma codificación no permite al Ministerio Público que sea quien
se oponga fundada y motivadamente a través de lo que acaba de señalar la víctima, porque no todas las personas sabemos expresarnos, o las condiciones particulares, ¿no?, de la víctima a veces no les permiten, y hemos tenido que avanzar en estas solicitudes de que las autoridades encargadas de impartir justicia realicen interpretaciones pro persona, basadas en los principios rectores de un procedimiento judicial, en todos los principios en los que se basan los derechos humanos, para que realmente el acceso a la justicia sea suficientemente reparador para la víctima. Bien, y en ese sentido de este último punto de la participación, es justamente esta parte que en esta pregunta que viene es cómo tengo que estar analizando el contexto de los casos particulares para actuar con debida diligencia. Digo, te voy entendiendo que es dentro de la participación, es qué tengo que tomar en cuenta de la persona, lo que decías un poco al inicio también, ¿no? Su edad, su contexto, sus características específicas, si es parte de pueblos originarios, si es parte de una población vulnerabilizada, sea la que sea, y cómo en ese sentido tendré que ir identificando estrategias y cuáles son los recursos que requiero poner en práctica para realmente poder llevarle este acceso a la justicia y además, bueno, hacer esta debida diligencia y que se pueda reparar el daño. Y justo viene pues esta pregunta, ¿de qué manera se analiza ese contexto del caso particular y se actúa con debida diligencia? Yo creo que ahí es bien importante precisamente señalar, ¿no? Este tema de que los contextos son indispensables para entender por qué motivo o de qué manera se dan las violencias. Como lo mencionábamos hace un momento, aquí en el estado de Chihuahua, en Ciudad Juárez, existió o tenemos, vaya, una condena que se da por el caso Campo Algodonero por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y señala la sentencia, ¿no?, que los deberes generales y específicos de prevención en casos donde existen contextos de violencia contra la mujer, y como parte de los deberes específicos, la obligación de la debida diligencia estricta en la búsqueda de niñas o mujeres desaparecidas. Analizar el contexto tiene mucho que ver con entender las condiciones que rodean, ¿no?, el hecho victimizante, y con ello poder saber o entender que la debida diligencia va encaminada a estos factores que nos dan este espectro. No sé, por ejemplo, el de entender que el Estado mexicano en general es un Estado sumamente patriarcal, y estos patrones patriarcales de socialización tienen como consecuencia la violación a los derechos humanos de las mujeres, de las niñas, de los niños. Somos además un Estado clasista, somos un Estado que vulnera a las personas que son diferentes a las tradiciones, a las concepciones tradicionales de cómo debe actuar una persona o cómo no hacerlo, y ello lleva a que los contextos de violencia sean muy distintos, pero no es lo mismo el tipo de violencia que puede sufrir una mujer estando aquí en la ciudad de Chihuahua que una mujer que tal vez vive en el sur de la República, en Veracruz, o incluso no es la misma situación de violencia que vive una mujer en el estado de Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua, que una mujer que es de una zona serrana. Entonces, el analizar el contexto nos permite entender cómo actuar con debida diligencia. Te puedo poner como contexto este tema de la debida diligencia, precisamente en el caso Campo Algodonero, que es decir, no analizar el contexto implicó que el Estado mexicano visibilizó de manera internacional cómo es que prejuzga a las mujeres. Entonces, hablamos de mujeres que son asesinadas en Ciudad Juárez, y que las familias, cuando van a reportar esta desaparición, reciben respuestas de las autoridades en el sentido de anda con el novio, o no hacen una investigación inmediata, y con ello no localizan a las mujeres que desaparecen o que son desaparecidas más bien, y luego cuando encuentran los cuerpos de las mujeres no investigan, no hay personas peritas que hagan debidamente su trabajo, y se pierde evidencia, y trae como consecuencia una serie de circunstancias, ¿no? A la hora de que llegan a espacios donde se imparte justicia, pues también entramos con ya estos estereotipos de género
y lo que crea es que no se analiza este contexto. O tenemos en el acceso a la justicia que no analizamos a lo mejor el contexto de vida de una mujer que está denunciando violencia familiar y que esta violencia familiar le imposibilitó desarrollarse profesionalmente. Y no entender este contexto de temor, de dependencia económica y de los ciclos de violencia permiten que haya una mala investigación y una mala impartición de justicia porque no logramos entender este contexto de vida de la persona que está denunciando. Sí, entiendo. Y justo en ese sentido viene esta parte que ha venido transversalizando toda la charla de este momento y todo el curso, obviamente, y es cómo incide la perspectiva de género con esta debida diligencia. Híjola, yo creo que es bien importante entender o analizar desde que la perspectiva de género es básica incorporarla en cualquier espacio de atención a víctimas, porque tanto en el caso Campo Algodonero, la Corte Interamericana, como en un diverso caso en donde se sanciona a Guatemala, precisamente obliga a los estados a que implementen medidas de reparación dirigidas a la no repetición de este tipo de conductas y también equipara, ¿no? Esta obligación estatal que tiene de entender que los contextos de violencia contra las mujeres forman parte de la permisibilidad del Estado en que se desarrollen de esta manera. Yo creo que aquí es bien importante que el tema de juzgar con perspectiva de género incluye el hecho de las obligaciones que tiene el Estado de entender estas situaciones de violencia, de entender que la violencia familiar, porque al inicio de que empezamos con los tipos penales de violencia familiar o de delitos de género, ¿no? Propiamente veíamos que eran chismes de mujeres. Y muchos juzgadores y muchas juzgadoras de esa época sí lo mencionaban, eran puros chismes, o muchas autoridades investigadoras así lo veían como un chisme de colonia o como una queja de la señora latosa. Entonces, incorporar la perspectiva de género nos permite entender estas condiciones de disparidad que hay en el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y de los hombres y cómo estos contextos de vida van creando en las mujeres condiciones de vulnerabilidad y van creando además contextos en los que existen violencias desde todos los espacios. A lo mejor el hecho victimizante se relaciona con un evento de violencia familiar, ¿no? Un contexto de años de relación de pareja en el que la mujer es víctima de muchas modalidades de violencia, pero también tiene todo un tema estructural en el que la misma sociedad va generando, va creando estas condiciones para que la mujer sea víctima de esta violencia. Y la autoridad, el Estado, como ente, tiene obligación de analizar con perspectiva de género. Este enfoque nos permite localizar estas áreas de desigualdad a la hora de accesar a la justicia entre las mujeres y entre los hombres, y nos permite también, a la hora de que tenemos a una mujer víctima, lograr entender este contexto de violencia, porque, no sé, hablamos de una investigación por violencia familiar, y la situación del ciclo de violencia no la logro entender como persona investigadora, no la logro entender como persona que imparte justicia y no logro brindarle a esa mujer una condición de seguridad porque no le pongo una medida de seguridad a la hora de que denuncia o no le pongo medidas cautelares suficientes. Y lo que creo es que esta mujer que a lo mejor tiene una dependencia económica de su agresor y además tiene todo este contexto de un ciclo de violencia, de una espiral de violencia, vuelva con su agresor y lo único que hago es a la hora de que viene conmigo otra vez a buscar justicia, es decirle, señora, si ya me había puesto una denuncia contra esta misma persona, es su culpa porque volvió con él. Entonces, no entender que tenemos que interiorizar la perspectiva de género como estos lentes, ¿no? Donde vemos desde otra óptica las condiciones de las mujeres frente a los hombres, crea condiciones para que no actuemos con debida diligencia y con ello vulneremos los derechos de las mujeres y creemos condiciones para que sigan estando en estas situaciones de vulnerabilidad. En el caso de personas desaparecidas, si llega la familia a decirme que la mujer desapareció, yo tengo que actuar de manera inmediata y empezar la localización.
Si llegan a decirme que un niño, una niña, un adolescente desaparecieron, yo no tengo que decir, ay, es que es la jovencita que cada 15 días desaparece. No, yo tengo que actuar con esta inmediatez y empezar su localización, porque ¿qué es lo que pasa? Tenemos un estado feminicida, que lamentablemente las cifras de feminicidios siguen incrementando, las cifras de mujeres desaparecidas, niñas, niños, siguen incrementando, y todo tiene que ver mucho con que no logramos interiorizar la perspectiva de género como parte rectora de cualquier actividad estatal. La perspectiva de infancia también, que es básica y es necesaria, el entender las condiciones de pueblos y comunidades originarias, de personas que pertenecen a la comunidad LGBTIQI+, y eso nos da como consecuencia que existan sentencias como la de Campo Algodonero. Y es importante el tema de la perspectiva de género y la debida diligencia, porque aquí en el estado de Chihuahua tenemos una diversa sanción estatal derivada de otro caso que es conocido aquí en el estado, que es el de Paloma Escobar Ledesma, que es una joven de 16 años que desaparece en el 2012, el 6 de marzo, y no hubo una búsqueda exhaustiva, no hubo la debida diligencia en la atención a la mamá de Paloma, que es Norma Ledesma, que es una activista maravillosa, y al menos yo lo debo decir por mi parte, muy respetada, porque ella empieza toda un vía crucis, ¿no? De ir a las autoridades y que le digan que su hija se fue con el novio y que la revictimicen preguntándole por características de su hija que no tenía nada que ver, y que hasta este momento Norma no sabe qué pasó, porque esa mala investigación de no recabar información, de no tener una adecuada diligencia en cuanto a analizar la escena en la que se encuentra el cuerpo de Paloma, investigar con debida diligencia, tiene como consecuencia que ya estamos en 2021 y Norma no sabe qué pasó con su hija. Encontraron un cuerpo que Norma ubicó, identificó como el de su hija, pero no sabe qué pasó. Entonces, la familia de Paloma no ha accesado a la justicia, pero de esta búsqueda incansable y lamentable que tienen que hacer las familias de las personas víctimas, obtuvimos un centro de justicia para las mujeres que se ha replicado en otros espacios, obtuvimos una fiscalía especializada en atención a mujeres víctimas del delito en razón de género, porque el Estado mexicano no actuaba con debida diligencia, no entendía que las características de la razón de género o la razón basada en el género es una característica específica en los delitos, porque el delito se comete contra la mujer por el simple hecho de ser mujer. Entonces, no entender el contexto implica que se den condiciones como las que pasó Norma. Y Norma sigue acompañando a infinidad de mujeres que se encuentran en estas situaciones, porque todavía, después de tantos años de que está la sentencia Campo Algodonero, de que está esta conciliación que hace el Estado mexicano con Norma Ledesma, seguimos teniendo autoridades que no investigan adecuadamente, seguimos teniendo autoridades que no imparten justicia con perspectiva de género y crean condiciones de vulnerabilidad para las mujeres, las niñas, los niños, y sobre todo para personas asesinadas, mujeres asesinadas y personas desaparecidas, porque la debida diligencia, insisto, se tiene que entender desde un contexto integral del hecho victimizante de la persona, de las características específicas y todas las obligaciones estatales que implican el actuar con providez en la investigación y en la impartición de justicia. Perfecto. Muchas gracias, Argelia. Y pues bueno, en este tema por ahora vamos ya en la parte de concluir, pero efectivamente algo que vamos preguntando en los diferentes temas con los diferentes y las diferentes expertas es si de pronto identifican casos o buenas prácticas que les llamamos, pero en este caso, en este tema específico, cuando tú decías ahorita, bueno, logramos tener una fiscalía, un centro, ¿no? Esa sería una buena práctica, tener estas fiscalías y estos centros específicos. Sin embargo, la cuestión aquí es que esto surge o esto se logra a partir de a lo mejor una mala práctica, ¿no? Que es el no haber llevado los casos o las diferentes situaciones con esta debida diligencia, que es la que nos ha sido compartiendo. Es importante, pues sí, comentarles a las y a los participantes de este curso, recordar que la debida diligencia no nada más es tomar algo como un
una lista de cotejo en la que yo voy diciendo si ya hice esto, no he hecho esto, si hice esto, no hice esto, es hacer eso, pero además hacer otras cosas, como es esto que Argelia nos comentas, ¿no? De entrada, tener esta percepción y esta formación en la perspectiva de género, en la perspectiva centrada en la víctima, en la perspectiva de niñas y niños, en las perspectivas de derechos y de interculturalidad, es poder entender que todas estas perspectivas no solamente son letra muerta, no solamente son discursos o modas, que ahora, ¿no? Esta parte de decir que son ideologías, que no son ideologías, sino son metodologías específicas que en estos casos nos permitirán identificar y atender de mejor manera, como decías, de manera expedita, oportuna, pronta, eh, y centrada en las víctimas para poder tener un acercamiento y obviamente un acceso a la justicia de las víctimas o de las víctimas directas o de las víctimas secundarias o indirectas, como en estos casos de las personas que quizá pues fueron asesinadas. Digo, no hay justicia que llegue para una persona a la que se le ha arrebatado la vida, pero sí a lo mejor algo que pueda permitirle a quienes quedaron de sus familiares, pues poder tener la certeza de dónde está, qué sucedió con ella y saber que hubo un castigo para quien hizo, quien cometió este delito, esta situación de quitarle la vida a esta persona, ¿no? En este caso, pues a las mujeres y a las niñas, que son como nuestro caso específico para este curso, pero que no le quita la importancia al resto de las víctimas. Te agradezco mucho, Argelia, a palabras que nos quieras decir al final de este tema para que se pueda no solo concluir, sino darle énfasis de qué requeriría el personal, el funcionariado público de los servicios judiciales para poder seguir trabajando en esta mejora de la debida diligencia. Yo creo que es bien importante el recordarles que tienen una función. Son personas y es evidente que cada persona tenemos el derecho a creer en lo que consideremos oportuno, tenemos una formación, una concepción del mundo específica y personal, pero a la hora de que nos sentamos en una silla de un agente estatal, es un representante del Estado y hay obligaciones específicas. Y si yo creo muy interiorizadamente que las mujeres son unas chismosas, es algo que yo creo como persona, pero mi obligación es observar a esa mujer como una persona que tiene dignidad humana, que tiene derechos, y aunque yo crea que lo que me está narrando es un chisme, si lo logro encuadrar en este contexto de violencia, es mi obligación juzgar con esta perspectiva de género. Yo puedo ser muy religiosa, pero no me interesa en este punto de mi formación o de mi obligación estatal cuando estoy haciendo mi trabajo, lo que yo piense interiorizadamente, lo que la religión me marque, lo que mi concepción de cómo debieran ser las cosas me marquen, sino que tengo obligaciones específicas. Y yo creo que aquí es bien importante señalar que las obligaciones que incumplen las y los servidores públicos tienen consecuencias. Y yo creo que más allá de las consecuencias internas, de una sanción interna por parte de o la fiscalía o el tribunal, tiene que ver también porque nuestro artículo 16 constitucional, 116, perdón, en su último párrafo nos habla de las obligaciones de reparar el daño a las víctimas por mi mala práctica judicial, por mi mala práctica como investigadora, como primera respondiente. Si yo como fiscal generé un impacto negativo porque mis creencias personales me hicieron no creerle a la señora, a la niña, a la persona de pueblos originarios, a quien fuera, a esa persona, si yo le creé una situación de vulnerabilidad, yo, Argelia López, o yo, servidora pública, tengo una obligación de repararle el daño que mi negligencia causó. Si yo, persona juzgadora, generé un impacto negativo en esa víctima, tengo la obligación también de repararle el daño, porque la reparación del daño a las víctimas también se relaciona con la actividad estatal. Entonces, yo creo que es bien importante que centremos que la debida diligencia es una obligación estatal, pero es una obligación individual de la persona que realiza un encargo estatal, que tiene un cargo público y que tiene la condición y la calidad de servidora pública y por lo tanto tiene obligaciones específicas y personales. Porque a la hora de que me siento en una silla en la que represento al Estado, yo como persona tengo obligaciones que adquirí al momento de aceptar ese cargo público.
Así es. Muchas gracias, Argelia. Y pues vamos a seguir hablando de este tema con los otros temas que nos vas a compartir también más adelante. Te agradecemos mucho. Vamos a ir concluyendo esta parte, este tema. Y nada más que me dejes. Y pues bueno, muchas gracias, Argelia, y hasta la siguiente, el siguiente tema. Gracias. Voy a parar acá la grabación. Muchas gracias.